En esta parcela de Escacena del Campo, en Huelva, ha comenzado la siembra de cereales de invierno. Con el anuncio de las lluvias, algunos se han apresurado a abonar y a los más rápidos incluso les ha dado tiempo de sembrar. Ahora lo que estamos en el tema sobre todo del abonado, preparando lechos de siembra y sobre todo abonando, ¿no? Pero abonando para, bueno, si el tiempo no lo permite, en 3-4 días sembrar. De hecho, ya hoy hay algún agricultor que ya está sembrando, ¿vale? Entonces ya va a ser una cosa continua. Se va a hacer la fertilización y se va a pasar a la siembra sobre la marcha. Antonio es el gerente de la cooperativa Campo de Tejada, muy conocida por sus garbanzos, que cuentan con indicación geográfica protegida, pero que tiene como cultivos más extendidos los cereales, especialmente el trigo duro. Aquí sobre todo trigo duro, el 70% de lo que se siembra es trigo duro, tradicionalmente, es decir, aquí otra parte se hace de trigo blando, pero otra parte que puede estar en torno a un 10, un 12% y otro 10-12% que se hace para triticales, pero el fuerte de aquí es el trigo duro. En estos días hay optimismo con la llegada del agua. Comenzamos con una expectativa buena, ¿no? O muy buena, porque ha llovido bastante en el mes de octubre, que hemos visto pasar otros años los meses de octubre sin agua, ¿no? Entonces venimos de un año razonablemente bueno, del año anterior el más malo de la historia, o sea, de los últimos 30-40 años con diferencia, y que este año hayamos empezado con estas lluvias que además han caído bien, han caído espaciadamente durante unos cuantos días. Pues bueno, hemos acumulado entre 200 y 300 litros, prácticamente la mitad de lo que se ha cogido de media en los últimos 10 años. Que hemos llevado una serie de años con unas complicaciones, tanto en siembra como después en lo que es cosecha, muy negativas, ¿no? Esto puede significar eso, puede significar tener un año normal, de los que hemos conocido siempre como normales, ¿no? De sus lluvias en otoño y después que nos acompañe en la primavera. El campo, digamos, para el tema cerealista necesita poco más, no necesita mucho más. La siembra arranca bien. Las lluvias pueden provocar algún retraso, pero esto no debe suponer un problema, porque algún año se ha llegado incluso a sembrar hasta finales de diciembre. Aunque todavía es pronto, hay algunas estimaciones sobre las superficies que se dedicarán a los distintos cereales. La previsión que tenemos es que se baje un poco la siembra en trigo duro, entre un 5 y un 7 o un 8%, y parece que esa cuota la va a coger el triticales y también el trigo blando. Quizá algo de cebada en alguna zona, pero bueno, así números grandes, quizá el que más va a acusar, digamos, el cambio negativo sería el trigo duro en Andalucía. Pero al final todo esto es muy relativo, porque que baje un 5% la siembra, después, bueno, como somos tan irregulares en las recolecciones, en las cosechas, lo mismo se cogen 1.500 kilos por hectárea que se cogen 2.500, que se cogen 3.500. El trigo duro es el cereal con mayor peso en Andalucía. Le sigue el girasol y ya más lejos, otros como el triticale, la cebada o la avena. Entre el 60 y el 70 de lo que se siembra en Andalucía es trigo, pero de ese 60-70, 2/3 es trigo duro y 1/3, o sea que al final nos vamos con el trigo duro a un 40-45% prácticamente. Entonces, el trigo duro tiene una importancia muy alta en las tierras andaluzas, ¿no? Entonces, ese trigo duro va directo a alimentación humana, ya sea vía pasta o vía cuscús. Por eso nuestros principales clientes son Italia y el norte de África. Y de hecho, el único producto que exportamos en España, que exportamos con claridad. Después, por otra parte, está el trigo blando, que es el trigo harinero, forrajero, que los trigos blandos de calidad van hacia la industria harinera para hacer, pues, bueno, todo lo que serían las harinas de repostería, panificables y tal. Y después estaría algún trigo blando que iría para pienso, para alimentación animal. Y ya después, digamos que tendría otra parte importante de la tarta, que sería el girasol, que viene a tener una cuota de un 20, 22, 24% de lo que son las siembras de los secanos andaluces. Y ya después, pues, el resto es un popurrí, triticales está cogiendo fuerza, cebada, y ya después, bueno, pues la avena, cultivos de leguminosas como los guisantes, las habas. Pero bueno, principalmente digamos sería trigo duro, trigo blando y girasol copan el 80% de la siembra, ¿no? No se puede saber la superficie definitiva de cada cereal, pero sí se sabe que los costes de producción siguen al alza y esto dificulta la rentabilidad. Ha sido un año muy complicado en precios, muy complicado porque la verdad es que la rentabilidad
vía precio ha bajado mucho para el agricultor. Veníamos de una serie de años que sí, con muy bajas producciones, pero con unos precios más o menos aceptables, y hemos llegado a un año donde tenemos producción, pero resulta que los precios no se parecen nada a lo que teníamos anteriormente. Es decir, estamos por el 40-50% de menos precios que hemos tenido en campañas anteriores. Realmente los costes se han incrementado mucho más que la valoración del producto, y como son commodity, que no tenemos nada que hacer a la hora de ponerle los precios vienen, digamos, envueltos en ese mercado internacional, en ese cómo llegan los trigos y los cereales a los puertos, pues entonces ahí la situación es más desfavorable que hace 5 años, que los márgenes se acortan al incrementar más los costes que el valor de la mercancía. Un mercado internacional en el que cada vez influyen más elementos. Antes se miraba prácticamente solamente el clima, el cambio euro-dólar y el petróleo. Era, digamos, las tres bazas fuertes a la hora de hacerle un seguimiento a los mercados. Pero ahora hay 2 razones que están haciendo como mucho movimiento en los mercados, a raíz de la pandemia y después la geopolítica, ¿no? Cualquier problema geopolítico mundial hace mucho más daño o hace mucho más moverse los mercados que el propio petróleo euro-dólar. Y además también con esta inestabilidad entran los fondos de inversión en los mercados de futuro. Entonces eso es como 2 patas con las que no se contaba mucho hace 3 o 4 años, pues han entrado y han modificado mucho la forma de interpretar los mercados y la forma de la evolución de los precios en los mercados. Ante esa incertidumbre, el sector lo que puede hacer, y lo que ya está haciendo, es organizarse, unirse para ganar dimensión. Yo creo que es lo que nos falta, dimensión. Tendríamos que tener mucha más unión, es decir, no nos podemos quedar en lo que conocemos de eso, de esta cooperativa, en el siguiente escalón que sería Cocereales. Habría que hacer otro escalón más superior, es decir, que hubiera una unión aún mayor, pero bueno, digamos que eso el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Las cooperativas de primer grado están haciendo ahí ese trabajo para que en vez de que se pierdan, digamos, aglutinarlo, y se hace mucha gestión a través de las cooperativas de primer grado. Por ejemplo, Campo de Tejada es una cooperativa que está haciendo eso, cada vez le da servicio a más socios, de prácticamente servicios llave en mano, y entonces pues le hace todas las labores, le hace la comercialización, y al final pues le hace sus 2-3 pagos al año y no tienen ni que gastar nada, simplemente se le va haciendo el descuento de los costes y los ingresos. Ese trabajo de las cooperativas para acercarse a los socios y darles diferentes servicios y asesoramiento es fundamental. Campo de Tejada tiene su propia estación de servicio para abastecerles de combustibles y una tienda supermercado a precios más asequibles, una sección de crédito y también su propia línea de semillas, de la mano de Agrovegetal. Nosotros en el tema de semillas pertenecemos a Agrovegetal, que es, digamos, una sociedad que nace un poco de la unión de 5 cooperativas productoras de semillas. Tenemos producción de semillas de trigo duro, producción de semillas de trigo blando, de triticales, de garbanzos, de guisantes, de habas. Hemos abierto mucho todo el abanico de semillas que pueda necesitar el agricultor, porque esto es una lucha continua, es decir, aparecen nuevas enfermedades, aparecen nuevos problemas y tú tienes que estar continuamente renovando varietalmente la oferta que estás ofreciendo al agricultor. Diversificación y concentración para ganar músculo. Las cooperativas de primer grado se asocian en otras de segundo grado como Cocereales, y esto les permite mejorar su cadena de comercialización mediante la apertura de nuevos mercados. Cocereales, el papel que juega es que los agricultores se unen en cooperativas de primer grado, que es donde está, digamos, la masa social, pero esas cooperativas de primer grado de manera individual difícilmente podrían acceder a estos mercados internacionales, como la exportación de trigo duro en los barcos, como la molturación de las semillas de girasol para convertirlo en aceite y harina y tener muchos más clientes que con la propia pipa. Y lo que hacemos es comercializar esas producciones y buscar una apertura de mercados más grandes, ¿no? De mercados donde no podríamos acceder. Nosotros pues básicamente le vendíamos a las industrias locales y al comercio local, pero ahora ya le vendemos a industrias internacionales y a comercio internacional. Unión y profesionalización para hacer frente a tiempos inciertos. Se verá la evolución de los cultivos y los precios que establece el mercado. Mientras tanto, arranca una nueva siembra auspiciada por las lluvias y, como todo principio, se inicia con alegría y optimismo.